seguimos con el doctor Alejandro Méndez, que es también coordinador del proyecto y que es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, y que nos va a compartir su trabajo Recursos Informáticos para el análisis de la transmigración atlas.tech. Bueno, buenos días. Bueno, realmente el interés de esta parte de mi contribución a este seminario se ubica con la idea que está convocada, que sea un seminario taller. Quiere decir, han escuchado ustedes todo el esquema metodológico que la doctora Silvia Molina les ha planteado, de cómo las categorías, las hipótesis, los indicadores van tomando forma en el trabajo de investigación, algo que es naturalmente clave, sin eso no se hace una investigación. Y han escuchado después a Sandra Barranco, con un ejercicio académico serio de la investigación llevada a cabo en estos consulados, y en el sentido de un taller significaría, bueno, partiendo de la metodología de investigación generales, de las consideraciones del conocimiento, hoy, ¿cómo se hace esa investigación? Es decir, una parte es cómo lo planteamos, cómo lo diseñamos, y la otra, cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo. Entonces quiero que en esta hora que más o menos nos corresponde, se lleven una idea clara de cómo se hace la investigación, cómo la hemos ido cocinando, cómo se ha ido elaborando, qué tropezones hemos tenido. Creo que de ahí debemos de aprender mucho para toda esta para la investigación social, que hoy nos demanda nos pone varios retos entre ellos, ¿no? Y creo que el principal, y que da cuenta este proyecto financiado por los proyectos de la Universidad Nacional, que es un trabajo interdisciplinario, es un trabajo colectivo, en donde la suma de los talentos, en donde el esfuerzo y la integración de cada uno de los miembros del equipo, pues es lo que hace que el trabajo tenga una mayor connotación. Entonces, partiendo de esa idea de trabajar en equipos, y en equipos interdisciplinarios, y en equipos a distancia, naturalmente que la organización y la ejecución de un proyecto de investigación pues debe tener otros alcances. Y por eso nos centramos hoy en lo que es la parte de un taller, es decir, ¿cómo se le hace? Lo primero que nos enfrentamos es a la visión de los becarios. Los becarios siempre nos dicen, bueno, es que no tienen Facebook para comunicarnos, no tienen Twitter para tener estas informaciones. O sea, esta generación que viene con unas herramientas que para nuestras generaciones de investigación pues resultan novedosas, digamos, pero implica en esencia cómo incorporar elementos de comunicación a distancia. Pues todo equipo de investigación como este se enfrenta a cómo tener esos vínculos de comunicación. Y de comunicación no solo en el sentido del correo electrónico, no solo en el sentido de ciertas listas de correos o de ciertos boletines, etc., sino cómo ir integrando la investigación a distancia. Ustedes son testigos de toda la tecnología que hay sobre cómo tener servicios de compartir archivos, de cómo poder tener páginas para subir información, pero lo más importante en un proyecto de investigación es cómo los recursos de información del proyecto pueden ser compartidos para después no tener los problemas o desaprovechar la información que se va recopilando. Y uno de ellos, el primer programa que les presentamos al equipo hace 2 años, es un programa de gestor de bibliotecas, que es un programa el que utilizamos, ya saben que hay mucho en el mercado de programas, se llama EndNote. O sea, ese programa lo presentamos al equipo para que no tuviésemos los problemas que tenemos en la integración de las publicaciones, que es cómo citar, y todo citar de la misma manera. Cuando los equipos son así muy heterogéneos, créanme, integrar las ideas o los documentos se convierte en una labor bastante complicada. Si no se tiene una organización
para poder hacer frente a ello. Entonces, un programa como ese, que no lo vamos a presentar hoy, nomás lo denunciamos, nos permitió, o nos hubiese permitido, si hubiese tratado de manera plena, el que todos los proyectos de investigación compartieran su bibliografía. Es decir, el investigador que recopila, que investiga, que tiene su biblioteca, en un equipo de investigación debe ser el espacio para poder compartir eso, para poder compartir la novedad, lo discutido, lo criticado, etc. Y para eso está esa tecnología. Ahora, esa tecnología no solamente nos permite compartir las bibliotecas, nos permite establecer un diálogo a partir de los textos en el grupo. Por lo tanto, hoy los proyectos colectivos en un corto tiempo pues tendrán que integrar toda una serie de tecnologías para poder ser mucho más eficiente el trabajo, ¿no? Y eso ese programa no lo vamos a comentar, y el que vamos a comentar hoy es el programa de Atlas TI que Sandra Barranco ya lo utilizó. O sea, es un pretexto, o sea, no es enseñarles el programa, sino plantearles cómo estas formas de trabajo colectivas y colaborativas están hoy en la mesa de trabajo de los equipos de investigación. Es decir, el concepto de un investigador, hace muchos años siempre se decía, es que tienes una investigación individual, quiere decir, yo solo, con algún asistente lo hago. Hoy no, hoy se habla de los proyectos de investigación. La universidad está muy interesada en los proyectos interdisciplinarios, y por eso hoy estas herramientas pues, deben de estar en la mesa de trabajo. Y el que les quiero presentar es el programa del Atlas TI, yo creo que por ahí está cargado. Entonces, para empezar, Atlas TI es un pretexto, o sea, no es que les vendamos este programa, vamos a ver las herramientas que se derivan de esto, que se van a derivar. Para empezar, como siempre tengo una computadora, ese es el... Sí, es correcto. Bueno, se saltó una página que es este programa. El verano pasado que estuvimos allá en Berlín, visitamos esta empresa, que es la empresa que lo hace Atlas.TI, la ciudad de Berlín, está pegada al tecnológico de Berlín. Pegada quiere decir una cuadra de distancia. Este programa Atlas TI en el mercado internacional pues se cotiza como el segundo, o sea, es el que tiene el segundo peso de ventas. Y el tercero se llama MaxQDA, otro programa parecido. Y los dos programas son hermanos, porque uno está en un edificio y la otra empresa está en el otro edificio. O sea, las dos empresas, Atlas TI y MaxQDA, pertenecen a un proyecto del Tecnológico de Berlín. Son programas como el que ocupa el primer lugar en esos programas, se llama NVivo, es un proyecto también universitario de Australia. Son los tres que se tienen en el mercado general. Y viene a colación en primer lugar esto porque hay universidades que se han preocupado por generar toda una serie de instrumentos tecnológicos para la investigación. En Berlín, o sea, ¿por qué en Berlín se dan estas dos empresas? Son hermanas porque nacen de la misma institución y caminan muy paralelo, pero con proyectos con ciertas diferencias, hacen que las universidades surgen, porque en esas universidades el trabajo es un tecnológico, el trabajo de las áreas de las ciencias de la computación están muy vinculados a todas las áreas de las ciencias sociales, humanidades, médicas, etc. Es decir, los grandes proyectos que se tienen en las universidades, cómo vinculan estas áreas de las ciencias de la comunicación a su desarrollo de conocimiento en otras áreas. Eso también en nuestra universidad, desafortunadamente, no está presente en nuestras áreas de ciencias de computación en el desarrollo de acercarse a todas estas partes de necesidades de investigación.
investigación. Pues naturalmente que ya llevamos 20 años atrasados en eso, no lo vamos a superar quizá vamos a tomar estos softwares como una aplicación muy importante, pero no le vamos a poder meter mano y poder decidir sobre qué queremos hacer más. Entonces sí, nos vamos muy atrás, pero bueno, esto es lo que tenemos, y en este tipo de empresas lo saben bien, y por eso el gran proyecto que tiene Atlas TI en el mundo es de que todas las universidades se acerquen. En el Congreso de Metodología que citaba Silvia en Costa Rica, todo el mundo lo hace en Atlas TI. Y la pregunta fue por qué Atlas TI fue el que, por lo accesible. Porque la versión que están viendo es una versión demo. Entonces, si ustedes van a Berlín, sabrán que hay tours turísticos gratis, no les cobran. Pero la empresa gana más ofreciendo su tour turístico gratis. A diferencia de decir, el tour turístico les cuesta 20 euros, no es gratis. Entonces la contabilidad de esta empresa es más alta cuando ofrece sus tours gratis. Es decir, una sociedad, una organización educativa que plantea nuevos esquemas, y el esquema de Atlas TI también lo aplicaron. O sea, dijeron, bueno, úsenlo todos gratis. Eso sí, no van a utilizar esto y esto y aquello, pero para lo que necesitan es gratis. Y no va a tener caducidad como otros programas que dicen es gratis y lo tienes 30 días. No, este dice usarlo para todo. Lo controlan para bien. Entonces, tienen unas estrategias de acercarse a las universidades y por eso son muy populares. Entonces, todo el mundo es referente en el análisis cualitativo desde el Atlas TI. Entonces, el Atlas TI, un precio comercial, o sea, de licencia son $600. El enemigo tiene un precio de $500. El Max QDA tiene más o menos como de $400. Es decir, una población estudiantil no está fuera del alcance. Pero también el Atlas TI tiene también como empresa sus hackers. Quiere decir, aquellos que se auto-hackean. Quiere decir, yo genero mi código de licencia, pero también les doy chance a un mercado ilegal o no que no pague y que lo pueda generar, que lo pueda tener. Entonces, van muchas estrategias que van comerciales. Por eso ustedes a veces en México nos llega somos parte de todos esos movimientos y nos llega esa parte, ese mercado llamémosle oscuro de las mismas empresas que se generan, ¿no? Pero vamos al programa, parte de esta historia de dónde viene. ¿Cuál es la concepción que está en estos programas? La primera es que ya no es un programa para un usuario. Es decir, el mismo archivo, el mismo documento, los mismos insumos los utiliza un equipo de investigación. Es decir, si Sandra tiene sus archivos en Atlas TI, yo puedo entrar sin medallas y volver a retrabajar sus materiales. Y otro equipo puede, los mismos, y los comenzamos a trabajar cada quien desde sus ángulos, de sus perspectivas, y se puede ir integrando el conocimiento. Entonces, eso es una pauta que tienen hoy ciertos programas de investigación programas para la investigación, que está concebido para que lo trabajen varios investigadores, varios académicas, para poder llegar a un resultado. Es decir, ese tránsito, yo creo que nos va a costar en una sociedad mexicana en donde me califican en lo individual. Entonces, va a costar mucho trabajo poder sentarnos y decir, vamos a hacer el proyecto de los consulados con la información de Sandra para que todo el mundo la comparta y diga algo. Quizá la primera que se va a poner va a ser Sandra, va diciendo, esa fue mi investigación. Entonces, pero va hacia todo este tipo de esfuerzos, y por eso los programas
tienen esas posibilidades. O sea, los programas que se dedican a promover la investigación, que tienen que ser programas que deben de tener diferentes tipos de usuarios. Y programas que van a seleccionar, que van a agrupar lo que diga el investigador A, la investigadora B, el investigador C, y después lo va a poder integrar. De tal manera que lo que aprendemos de este proyecto de PAPIT en términos de cómo organizarlo, es de que sus miembros de equipo necesitamos tener una misma formación en estas herramientas, porque si no, no vamos a aprovechar lo que puede ser de trabajo colaborativo o de trabajo más del carácter de compartir y de debatir. Entonces, es una característica de este programa. El programa cualitativos, hay como 6 o 7 programas cualitativos. Este programa, lo que cuando les preguntábamos por qué Atlas TI, porque para el español Atlas tiene su propia connotación, o sea, nos imaginamos un mapa, nos imaginamos cosas geográficas, pero no, para la connotación de la empresa es cómo puedes estructurar, o sea, un mapa estructura, un mapa da forma. Entonces, ¿cómo los programas de cómputo tienen que estructurar la información que está atomizada, desestructurada, dispersa, no compatible? O sea, cómo el cómputo entra en el segundo rasgo a hacer proyectos de estructuración de la información. En la investigación se enfrenta uno a los temas, poco a poco se va teniendo una estructura y al final la obra que se ofrece a la comunidad es una obra estructurada, donde hay un argumento, donde 20 argumentos van de un punto a otro, está estructurado. Entonces el cómputo, lo que viene en esta generación, en esta última generación, que son de los años más o menos 2000, que viene a estructurar el conocimiento. Atlas TI es un programa que puedo definirlo, que es un programa que estructura las ideas y aparte tiene una teoría atrás. Esto de estructurar las ideas, ustedes también lo ven en otros tipos de programas muy poderosos, ya estadísticos, que es lo mismo. O sea, se trata de estructurar. Hay un análisis muy interesante ahora para los que, por ejemplo, las redes sociales, los millones de información que se da en redes sociales, cómo la estructura un programa. En las últimas campañas presidencial mexicana, en donde se decía, bueno, la población en las redes sociales está a favor de tal candidato, tanto porcentaje, otro porcentaje para otros. Entonces va estructurando la información en tiempo real a partir de los programas que son y cómo van a estructurar, en este caso, estadística. Entonces este programa va a estructurar ese carácter de la información cualitativa que se define como no estructural. Esa es la segunda parte estructural. La tercera parte, que los programas hoy van a manejar, no se van a dedicar a manejar un solo tipo de archivo, sino los programas integran todos los archivos. Es decir, un programa estadístico. Un programa estadístico hace 20 años, 30 años, tenía que ser mi archivo con un formato especial, con unas características de información que lo utilizaran. Hoy no. Hoy se habla mucho de la minería de datos, y quiere decir que los programas son capaces de manejar todo tipo de información. Entonces, este programa Atlas TI, para darles el ejemplo, después, entonces, está para esto, bueno, a veces lo damos el curso en el posgrado, pero a ustedes nada más les explicaré. Bueno, allá arriba, donde dice el P3 de José Treviño, es un audio. Ese es un audio. Si tienen una pestañita, bueno, hay un audio, quiere decir, puede reproducir los programas, hoy tienen herramientas para poder reproducir lo que está, lo novedoso, como dicen, son los audios. Si le das a un lado de P3 José Treviño, hay, no, de arriba, más arriba, más a la derecha, allí, bueno, más arriba, pero de P3, en el otro caja, allí. Entonces ahí tienen un audio, tienen
PDF. Es un PDF. Lo tienes ahí. Es un PDF. Después tienen el otro, es una imagen, creo. O sea, son tres ejemplos, ¿no? O sea, formatos de texto, formatos de imagen, formatos de audio. Son diferentes tipos de archivo. Están codificados, ya ustedes no tienen por qué meterse a ese tipo de cosas, pero el diseño del dato, cómo se almacenó, ahora se comparte en un solo programa. Es decir, los programas hoy recuperan la gama de productos que hay digitales. ¿Con qué idea? Con la idea de que la investigación sea mucho más rica, mucho más comprensiva, mucho más completa, en función de que la información que pueden ustedes procesar, almacenar, pueden tener los diferentes formatos. Es decir, tomo el caso de los consulados de Sandra que investiga. Bueno, tiene entrevistas, o sea, es el audio, y después se enfrentó al gran proceso que todo equipo de investigación hace, que es la transcripción. Dicen que se tarda 1 hora. O sea, alguien lo ha hecho y me platica que bueno, se tarda muchísimo tiempo en transcripción. Hoy, ese hecho de ir a entrevistar, transcribir, porque se necesita el texto, siempre la pregunta que me hacen si la tecnología nos ayuda. Yo digo, bueno, hoy, comparativamente con 1984, cuando comienza un proyecto importante del audio y del cómputo, es avanzado, pero llegamos a un 70%. Yo creo que en unos 10 años estará completa la idea para que cualquier audio, cualquier grabación pueda ser transcrita. Todavía tenemos que enfrentarnos a ese hecho de transcripción. Pero estos programas, bueno, hay herramientas complejas como del audio al texto. Hay programas que ayudan para eso. Pero se dice, no va a ser, siempre va a ser una representación, no va a ser lo mismo el audio que el texto. O sea, los grandes literatos que son extraordinarios, que te pueden dar, a oler, que en la vida te da, en el texto te da tanta riqueza de información que tú la recreas. Pero el audio en la transcripción se pierde. Entonces, bueno, los programas van caminando más hacia el origen de la información. Quiere decir, si es audio, herramientas para analizar audio. O sea, no tengo por qué pasarlo al texto. Entonces, en el audio hay herramientas básicas, no son las que se imagina uno, todavía les espera uno, pero son básicas para analizar audio. Herramientas básicas para analizar el video. Y la información vive de manera diferente. Es muy diferente analizar un audio a analizar un texto, a pesar de que es la misma. ¿Por qué? Porque en el audio, para empezar, los tonos jamás lo van a poder transcribir, o sea, los tonos en los que se expresa el individuo, etcétera, o en el video, todo lo que los grupos focales nos ofrecen en términos de interacción social. Entonces, las herramientas de cómputo como esta se ponen a pensar en que cómo no hacer tantos tránsitos en el análisis, sino ir a la información de su origen. Son programas que algo han hecho, van en la versión 7, quiere decir cuando fueron a la versión 3, ni idea, no era audio, de puro texto. Pero se van caminando en esto, y los proyectos que conocemos allá son esto, cómo vamos a incorporar, ya lograron, porque el cómputo en estas áreas para las ciencias sociales no es que llegue tarde, sino que necesitó madurar el cómputo para llegar a las ciencias sociales. Allí sí. Para las ciencias duras fue lo más sencillo, en los años 40 estaba resuelto todo, las matemáticas y los algoritmos estaban hechos, pero para las ciencias sociales no. Las ciencias sociales tuvo que desarrollarse el cómputo, y es allá por el año 90 cuando ya más o menos responde a las necesidades.
Quiere decir, analizar audio reciente en la generación, o sea, no se puede. Y hay un programa que se llama Transana, también producto de una universidad, también está americana, que se especializa en el video. Entonces, analizan todo lo que es un video, filman los museos, analizan cómo hay una interacción con las obras, toda una serie a través del video. Pero eso soy desde los años más o menos finales de los 90 a la fecha. El caso que vino a cambiar todo esto en los años 90 fue los sistemas de información geográfica. Eso es, como término, quiere decir cómo el dato cartográfico es vinculado a otro tipo de datos. Ustedes han visto en la literatura cartografía electoral, o sea, todos los mapas, cómo se van moviendo los partidos, etc. Eso se pudo hacer hoy, en los años finales de los 90, cuando técnicamente, metodológicamente y teóricamente está presente desde finales del siglo XIX. O sea, los estudiosos de aquellos años estaban muy preocupados de esta cartografía social, que hoy la podemos hacer, y hoy los mapas que, bueno, Sandra también aprovecho, tiene varios mapas de los estados. Entonces, todo esto se pudo hacer en cómputo, dispensado hacer en cómputo para analizarlo a partir de los años 90. O sea, antes no era posible hacerlo. Es decir, hoy las ciencias sociales cuentan para sus proyectos de investigación con un desarrollo, creo que completo todas las herramientas, pero que se están mejorando, pero que hoy ya no hay vuelta atrás. Es decir, redes sociales, que también tiene ese tema, también como metodología de investigación dio lugar a muchos programas de cómputo, pero no hay tres que son muy importantes. Entonces, todos van a la integración de ellos. Es decir, el siguiente paso que tenemos es el Atlas TI, que integra recursos, pero que debe integrar a otros programas, y están en eso. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le pican, dice, este programa se comunica con un programa que se llama F4. Este programa lo pueden exportar, hay otro, el NOT, por ejemplo. O sea, se va haciendo toda una... Esto implica que el investigador, que debe tener un background cada vez mucho más amplio en estas tecnologías, de tal manera que se pueda potencializar la riqueza de cada uno de los investigadores que participamos participamos en los proyectos. Hoy también en día, por ejemplo, hay para las partes que tenemos ahorita en el proyecto, que es la corrección de los materiales, la comparación del original 1 contra el B, también los programas son benévolos en eso, o sea, los comparan. O sea que ciencias sociales creo que hoy se ve beneficiada muchísimo. Antes no era, y por eso también apenas comienza a desarrollarse su comunidad, su personal, ¿no? Dicho esto, ¿qué son los programas de cómputo? Ahí tenemos nada más un mapa, creo que es de crimen organizado. Pues, imaginen cómo se analiza, o sea, ¿qué es lo que hace un programa como este Atlas TI como principal? Uno va a estructurar la información, quiere decir, va a agarrar un pedacito de esta información y la va a ir clasificando. Para este programa le llaman códigos, para otros programas le llaman nodos, para otros programas le llaman conceptos, o sea, y este es un código porque tiene atrás de este programa hay una teoría social que dice cómo se construye el conocimiento. Entonces van agarrando parte de la información y la van estructurando, la van clasificando. Esa es la gran tarea que se hace con Talacha, digamos, y después de eso espera uno que los programas de cómputo analicen. No, naturalmente que el investigador siempre va a estar presente, y los recursos de análisis que tienen estos programas todavía falta muchísimo, pero a lo que nos ofrecen ahora es a tener un panorama
de cómo está la información dispersa y cómo la podemos ir organizando. O sea, cómo los códigos que puedo ir creando van a poder después armar la información de otra manera, ¿no? En el caso de Sandra, creo que utilizó el diccionario. Lo primero que nos presentó fue el diccionario. Entonces, ¿cómo opera? Para que nada más se lleven una idea. Vamos a abrir, no el P2, sino el 1, creo, ¿no? Es el que es PDF. Es un PDF. ¿Qué hacen las tecnologías? PDF es un formato. Este programa agarra ese formato, lo compra y lo pega a su programa para que puedan leerlo como el programa propietario de los que son dueños generadores de ellos, por el Acrobat, y ahora lo tienen en otros programas. Es un artículo de migración asiática, relaciones internacionales, perspectivas del futuro y tal, ¿no? Y que son los casos de Filipinas, Pakistán, China, y listo, son 3 países. Entonces, si yo de inmediato digo, bueno, quiero que me diga el programa, porque no quiero leer todo el artículo, lo que me diga de China, Filipinas y Pakistán, quiere decir, puedo decirle al programa que me marque, que seleccione de ese texto solo estos 3 temas y que me los clasifique. O sea, que me cree un código, nada más para. Hay diferentes formas de crear un código. Lo primero es que me quedas de en códigos, ok. Ahí lo vamos a hacer rapidísimo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a leer un poquito abajo. ¿Puedes bajarte? Más, o sea, otra página. Ok. Estamos con el artículo. Si tengo el artículo, una de las... Bueno, voy a hacer un paréntesis. Lo primero que vamos a hacer es lo que hacía yo hace, no sé si en el 86, 88, hicimos un programa que hacía esto. O sea, era que todos los textos que me llegaban como tesis, lo primero que le hacía era un diccionario. Entonces, un programita que son 30 líneas de código, en donde se le decía al programa, hazme el diccionario. Esto, cuando lo veo aquí, bueno, lo hacen de otra manera, pero es la misma idea. ¿Cómo sacas tu palabra y la cuentas? ¿Cuántas veces hay? Eso es un análisis. Es decir, está la información ahí y ahora el programa nos tiene que ofrecer análisis, o sea, para que sea efectivo, porque no va a ser efectivo si es como un lector únicamente. Para eso lo puedo leer en fotocopia, lo puedo leer en otros programas. Entonces, por eso tiene allá en arriba donde dice análisis, hasta allá en el menú. La primera parte, bueno, es proyecto, editar, documentos, quotation. Entonces tienen estos son los análisis que tienen, ¿no? Los Word, bueno, también ya está en español, porque como es un programa ya más del mundo, está en chino, está en todos los programas, en todos los idiomas que gustan. Ok. Entonces estamos en el análisis, ¿no? El menú de análisis. Y en el primero, en el otro. Nada más que suele. No sé quién será. Vale, ¿no? Tiene el análisis. Bueno, estamos corriendo, va a ser un análisis. O sea, de toda esa información digital que está, va a ser el análisis de un diccionario. No los explico todo porque son todas las características que debe de tener. Hasta abajo dice que va a utilizar un concepto que se llama el stop list. Ustedes saben que el stop list es un concepto que viene de Google, que viene de todos los metabuscadores, que significa, hay palabras vacías, hay palabras que no les van a, dígitos que no les van a dar nada, preposiciones, o sea, Google cuando hace los robots que andan en la red, sacan ciertas palabras, pero ya tienen un diccionario de las cuales no les interesa. Las preposiciones, o sea, toda la serie de palabras que le llaman huecas, que no tienen
Por eso hay una lista de ellas, aquí lo vamos a ver. Y lo vamos a correr, pues ya. Y damos OK nada más. Y ahora, pues, si quieres puedes pasar. Bueno, un workcrunch fue la nube de etiquetas, o sea, todas las palabras las cuenta y va a depender del tamaño de la letra, las veces se repite, condiciones, desarrollo, etc. Y ahí arriba tiene la unidad, abajo, que quiere decir que sea desde un carácter. Lo puedes ir moviendo, creo que no son las veces, para que se vaya reduciendo, ¿no? Bueno, si queda hasta ahí queda, ¿no? Este artículo, las palabras claves que tiene o no claves, las que se repiten, son internacionales, migración, migrantes, no, relaciones, países, para. Entonces son el primer acercamiento de esto ese es el tipo de análisis que ofrece. No son los grandes análisis que todavía esperamos que hagan de las obras o de los trabajos, pero es un acercamiento a su información. Eso se llama el workcrunch. Entonces, ahora, si quieren, lo cerramos y ahora sí hacemos el diccionario. Está en Tools. Ok, ¿dónde está? Aquí en Tools. No, sí está en análisis. Seguro que, bueno, es que te da la salida como nube, como en Excel, entonces hay que decirle que sea en Excel. Es la primera, Word. Entonces, en la segunda línea lo mandamos a una nube de palabras, pero lo queremos en Excel. Ahora ya se imaginan, el conteo nos va a dar en una tabla de Excel. Vamos a hacer todo. Sí. ¿Qué es la otra característica de los programas? Corren en su ambiente y se van a otras aplicaciones. O sea, espera esta empresa correr en su ambiente y mandarlo esto, si tuviera coordenadas a un programa de información geográfica. Eso es lo que tenemos, todas las palabras que están. Por ahora, si quieres ordenarlos por el total, orden personificado, ordenarlo por listo. Ahora al revés, que no sea de menor, que sea de mayor a menor, en el criterio. ¿Pero debe aceptar o...? No, en el criterio de mayor a menor. Listo. Con estas frecuencias de palabras, si ustedes no conocieran el título, pues si el título responde a su contenido y el contenido del título, más o menos deben estar sus palabras. O sea, si el título es Migración de países para migrantes, relaciones internacionales. En alguna tesis de maestría que nos llegó, era el tema de suicidio en México, quizá. Corrimos, o sea, agarra uno el archivo, lo mete aquí y le pide que haga esto. Y la palabra suicidio no aparecía. Más bien dicho, solo apareció una vez en el título. En el texto no está. Esos son los casos así que llaman mucho la atención, que no refleje el título, el contenido. Cosa que también sucede. Pero normalmente, como estos son artículos filtrados, pues ya están más filtrados y todo, y responde a esto. Pero si ustedes buscan España, Filipinas, ¿cuánto era? Pakistán.
¿Cuántas veces creen que aparecen esas palabras, esos países? Los puso en el título. Búscate en España, o si quieres ordenarlo como gustes. Si quieres buscarlo. Buscar la carta. ¿Cuál era? Perdón. Es España. No, pero no tiene ella su teclado, profe. Abajo debe tener eso. ¿No tienes el idioma? Sí. Ok, España 4 veces. Filipinas. Último fue Pakistán, ¿no? O sea, Pakistán solamente está en el título. El título dice que es la migración internacional, los casos de España, Pakistán. Sí, y aparece obviamente en el título, pues llama la atención de que si es gratuito que esté o en qué sentido lo está trabajando. Pues ese tipo de análisis, eso lo que estamos haciendo es un análisis, es decir, el programa nos da ciertos resultados y yo reflexiono y invento, supongo, improviso o lo que sea, pero ese es el proceso, que es un diálogo que siempre está entre este programa, estos programas y el investigador. O sea, a diferencia de otros programas de los años 80 más o menos, estos programas están diseñados para que el investigador esté en constante diálogo con el programa, es decir, con sus resultados. O sea, por eso me da una opción, hago esto, pienso, no me funciona, tengo que ir a otra actividad, a otro tipo, a otra rutina, saco la información. Entonces ahorita ya me da una pista de que Pakistán no está. Entonces, eso tendría uno, si uno busca información sobre tal país en esto, a lo mejor no lo vamos a encontrar. Pues ese es el sentido de los programas de cómputo. O sea, no son de que yo saco mi nube de palabras o mi tabla y la pongo en mi informe. No, es un diálogo que me va provocando como investigador una reflexión para poder ir metiéndome más en la información. Por eso son análisis que van de manera muy primaria del ABC y poco a poco ha ido avanzando. Yo creo que va a llegar el programa a hacer un análisis semántico mucho más profundo, porque ahorita no lo puede hacer. O sea, no puede hacer el programa tener grupo de palabras. No puedo decirle, mira, el sentimiento alegría está connotado con estos tipos de palabras. O sea, eso le toca a la empresa, como la visitamos, está muy en contacto con las comunidades académicas para desarrollar ese tipo de análisis semántico que es el rico para superar el cuántas veces dice esto, el cuántas veces dice lo demás. O sea, creo que es importante hacerlo, pero promete la tecnología llegar a este análisis, a este documento, decir, mira, la posición de este autor es sobre migraciones internacionales esta. Su argumento, porque para eso se trabaja en argumentos, tesis, premisas, y se va al programa, las futuras, vamos a tener allí otras funciones que va a decir análisis de argumentos, y entonces estaremos en herramientas tecnológicas muy poderosas. Hoy estamos en herramientas que arrancan, pero como esto no crece en una línea sencilla, sino exponencialmente, sí la apuestan a tener otros tipos de análisis para el investigador.
Entonces, el programa, eso es sobre perspectivas. Bueno, lo primero que, bueno, de esta idea de analizar y de trabajar con estos programas, pues, implica que invita al investigador a que lo que lea y comente, marque, subraye, todas las que tiene, pueda ser compartido. Bueno, a mí me gustaría que, si Sandra marcó sus trabajos, a lo mejor yo me ayuda como investigador, que también estamos en eso, saber qué ideas tiene y entrar en debate con ella de que, oye, tu apreciación sobre esto a partir de esta plataforma. O sea, ya no a partir de su texto, de su reporte, sino de cómo se va construyendo el conocimiento. Entonces, en una palabra así muy sencilla, lo que hacen estos programas es construir conocimiento. Y esto para la investigación pues es clave, tiene sus sesgos naturalmente, pero creo que es clave para poder estar haciendo trabajos cada vez mucho más en contacto con los autores, mucho más debate, mucho más avance en tesis, y yo creo que el programa número 7, que va a haber otro ya, el número 8, ha ido avanzando de manera importante, pero no solamente sino todos los demás, ¿no? Ahora, el proyecto Papita, de que estamos hoy comentando el seminario, pues ha sido una de sus áreas que le ha interesado incorporar, y por eso en la sesión de mañana va a haber algunos resultados, productos que están trabajando, ahora sí, a nivel de los becarios, que son los que se meten mucho más en este tipo de tecnología y que son, como me pasó en los años 80, cuando formábamos a los sociólogos cuantitativos, que les enseñábamos el SPSS, y era un programa muy demandado en otras instituciones, y tenían un mercado profesional. O sea, no los queremos como tólogos, no los queremos, pero queremos que esta herramienta la exploten, porque ese programa, para explotarlo, que se necesita meter, averiguarle, hay claves, hay códigos que hay que escribirle, cosas que cuando la dinámica de investigación te lleva, te olvida esa parte. Y creo que viene esta generación, y qué bueno que estos proyectos también tienen esta comunidad de becarios, que son los que le entran a todo esto, y que ojalá esas ideas y tropezones que se dan, las compañías están abiertas para el diálogo con todos nosotros, naturalmente que con el límite que uno quiera ponerlo, pero siempre son para mejorarse. Por eso este programa es muy utilizado, porque está muy consolidado. Y así como que el proyecto Papito echó a andar en el grupo, algunos lo utilizan, otros preguntan, otros se acercan, creo que es una parte formativa que queremos llevar en este proyecto, para que entremos ahora sí de lleno a un trabajo mucho más colaborativo en las investigaciones, y que pueda ser muy redituable para la universidad, para el investigador, para el estudiante, ¿no? Afortunadamente los grupos Papit son generosos en recursos, es decir, tenerlo pirata no hace daño, pero si se tiene la licencia, pues está uno suscrito a todo, y aparte hay un acceso a resolver problemas mucho más fácil, ¿no? Pues sé que no es una clase de cómo se usa, sino de abrirles qué es lo que cómo se perfila, y la importancia pues realmente de cualquier proyecto de investigación, de incorporar tecnologías a sus especialistas. En redes hay unas cosas interesantísimas de cómo se maneja la densidad de las redes y todo esto, pero bueno, eso rebasa a los proyectos, poco a poco nos avanzando, ¿no? Pues espero que les queden más o menos claras las 4 ideas que quería comentarles de por dónde se mueven los programas de cómputo, hacia dónde se perfilan, y no son programas ajenos. O sea, cuando visitamos las empresas, tanto la Max UDA y esto, es esta comunidad de ingenieros jovencitos, que es un proyecto de este tecnológico, les decía, porque es una incubadora, nació como un proyecto de incubadora de la universidad, y que hoy pues está comiéndose en todos los congresos de España. Estuvimos en enero, parte del congreso
estaba soportado por esta empresa. O sea, crean que no compramos, no vendemos, pero creo que visualicemos y veamos cómo se sube uno de estos carros de tecnología. Eso es lo que le quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. No sé si alguien quiera participar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué vinculación se puede hacer entre este programa y los programas para análisis del discurso? Yo creo que en un origen este programa era mucho de análisis del discurso y están todas sus herramientas. Lo incorporó en la versión, creo que 5, ya un análisis cualitativo, porque casi todos nacían mucho en análisis del discurso, y creo que en eso hay un programa muy interesante también de análisis del discurso, ya se me va el nombre, tiene el nombre así, que tiene todas las rutinas para saber el peso de los términos y todo. Pero en este se puede hacer, pero como que me está migrando a algo más general, ¿no? Ahora, análisis del discurso yo creo que es clave para poder, en este tema, creo que hacer entrevistas, observación, el primer análisis que se ofrece es análisis del discurso, y después ya pasamos a... No es que no sea suficiente, sino que es mucho más complejo, pero sí una parte está contemplada, que no es el especialista para eso, ¿no? Yo nada más quisiera como una aportación, si es como muy útil, sobre todo para investigar para la tesis. De repente, cuando no tienes como idea de por dónde va tu investigación, qué es lo que vas a hacer, de qué quieres hablar en la tesis, a mí me resultó, yo ya tenía claras mis variables y todo, pero estaba como muy enfocada en lo que iba a ser de presupuesto. Entonces yo estaba así, son mis 4 variables y de ahí eso es lo que voy a buscar. Y cuando saqué esta nube de palabras, empecé a ver cómo iba a ser el patrón de repetición de cada una, y entonces sí hice ese análisis semántico, de crear conceptos, el estado emocional, protección, entonces, todo lo que era estado emocional, emociones positivas, emociones negativas. Entonces ya ahí salió qué es lo que les da mucho gusto a la gente que los juzgados, y claro, que les causaba muy negativas. Entonces es una herramienta que te puede servir también para ayudarte a orientar tu tema de tesis que no tienes contempladas las variables, y tiene un potencial muy, muy grande. Ahora, lo que tienen estos programas es que te anclan. Es decir, a veces nos atrevemos a decir que hay un nuevo estilo de investigación. Pues ese nuevo estilo de investigación, que un día lo ejercitamos con un grupo, que fue que cada quien fotografió unas 2 o 3 fotografías de su área de trabajo. Entonces, sí, y que han de haber sido, no sé, eran como 20 por 3, como 60 fotografías. Al analizar las fotografías con estos programas, o sea, la fotografía también se ha convertido en un insumo importante de la investigación. Bueno, analizábamos la posición del equipo de cómputo en la fotografía. Yo creo que el 90% está en el centro. 2. Analizábamos si la fotografía estaba encendida o apagada. La computadora. El 80% estaba encendida. Analizábamos qué estaba rodeando el espacio. El espacio estaba rodeado por un libro por aquí, un cuaderno por allá y música, CDs y todo. O sea, es el área de trabajo para el investigador, para los investigadores, para los académicos. Valdría la pena un trabajo sociológico. ¿Por qué cambiar? De cuando yo llegué a la universidad en el año, les confieso, 80,
Porque mi primer trabajo que me encargó el director cuando llegué a trabajar con él, bueno, Alejandro, hazte un inventario de qué investigan, qué están investigando nuestro personal. Y ahí vas tocando puertas, entrando a los cubículos, sentándote donde podías. ¿Por qué? Porque eran cerros de papeles, desordenados. O sea, yo decía, lo primero que me preguntan, ¿cómo saben dónde están las cosas? O sea, ¿qué es eso? Hoy no creo que sea diferente, pero bueno, es decir, cambió nuestro ambiente de trabajo y pasó de ser en los años 80, 90 de cómputo a ser un instrumento de comunicación en donde van a tener las tecnologías de comunicación abiertas, el programa Atlas T, el procesador de texto, todo en esto que es la capacidad que tiene el cómputo. Por lo tanto, el área de trabajo y los estilos de trabajo cambiaron. Hoy el correo electrónico se dice que ya no se usa mucho, que ya pasó, que ya todo el mundo se comunica por 3 días, lo cual es cierto. En los años 84 siempre era un ejercicio con los alumnos, era saquen su cuenta de correo. La pregunta era, ¿quién tiene cuenta de correo? Hoy les preguntas si tienen todo el mundo 3 cuentas, pero ya casi no se usan otras tecnologías para comunicarse. Entonces, yo creo que va mucho en eso, es el nuevo estilo de trabajo que tendrá que ser revalorado. Yo no le apuesto todo a esto, o sea, no es mi intención, sino que nos proporciona ciertas herramientas, pero las otras, las intelectuales, las reflexivas, las críticas, pues vienen de otro tipo, es de otra naturaleza. El cómputo, yo creo que por más que sea inteligente, no tiene más alcance. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se integra el programa en un proyecto interdisciplinario más allá de compartir archivos y, digamos, no sé, subrayados de algunos códigos como el manejo en el Atlas T? No sé cómo se integran, por ejemplo, un texto que a lo mejor no tiene nada que ver con la investigación de otro. En ese sentido, ¿qué cosas ofrece Atlas T para sistematizar todos los trabajos en, digamos, una totalidad mayor, que sería el sistema de investigación total, en este caso el proyecto en su conjunto? No sé, yo he utilizado Atlas T y en ese sentido no me parece tan útil, quizá, más bien me parece como investigaciones que van un poquito más, tienen más cosas en común, quizá, y no sé si tiene planeado los de Atlas T algo respecto más sobre hacer otro tipo de inferencias, conoce redes neuronales, cosas de ese tipo, no sé, o sea, integrando precisamente en esta visión de sistema todos los proyectos. Bueno, lo que conversábamos allá era de estas redes neuronales, que son todas estas formas de ir integrando el conocimiento, como proyectos, esos están muy a mediano plazo. Lo que más se le va a apostar, como era, a la parte de colaboración, o sea, a la parte tipos, formatos, en donde tienen la misma información, la interpretan los investigadores de diferente manera y tienen un reporte en el formatos colaborativos tipo los wikis, o sea, que pueda cada quien ir armando, contribuyendo a ese documento. Hasta allí es a donde se llega en esta fase, digamos, muy a corto plazo. Yo creo que las redes neuronales son el gran tema, junto con las otras herramientas más inteligentes de análisis semántico, que no sé, yo creo que va a pasar unos cuantos años más para que el cómputo pueda dar respuesta a eso. Sí. No, en ese nivel lo que veo es que es más bien la forma
la empresa hermana de estos, que es el Max QDA, ese programa está definido como análisis de textos. Este está definido como análisis cualitativo. Y por eso, en el sentido como me lo comentas, el otro se presta mucho a todo ese análisis interpretativo. O sea, el texto que nos dice y cómo hay ciertas ayudas de todos los adverbios conectores que hay para poder ir viendo cuál es la posición de esa información. Y ese programa sí es mucho más útil porque es el que está dirigido al texto. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso de media hora y en media hora nos reencontramos.